Buenas noches, queridos amigos. Un miércoles más, una semana más, nos invitamos a su casa. Hemos llamado y ustedes nos han abierto. Queremos que compartan con nosotros esta media hora en una tertulia, en un nuevo programa de Vidas con Luz. Tenemos a un invitado nuevo. Él es aragonés, oscense, concretamente de una ciudad bellísima, Barbastro, y lleva 10 años entre nosotros en Murcia. Ya es un murciano más. Sin embargo, no ha perdido ese acento más aragonés que no es el nuestro. Buenas noches, José María. Buenas noches. José María Sesé. José María Sesé tiene un perfil enorme, que podemos hablar de muchas cosas, pero yo quiero que centremos nuestra conversación, además de conocerte y conocer tu vida y ver la luz interior que también Dios te ha otorgado y te ha dado, en varias cuestiones. Una de ellas es tu pasión por el cine, tu pasión por las humanidades y tu pasión por ser fiel al Señor, ¿no? Por la Eucaristía. Lo viviste de pequeño, desde tu propia casa, ¿no? Pues la pasión por... es todo lo mismo al final, porque realmente la pasión por la misa diaria me la inculcó mis padres, sobre todo mi padre, que iba siempre a misa todos los días. Y empecé a ir cuando tenía 9 años y desde entonces pues he procurado no dejarlo nunca, hasta en circunstancias muy difíciles como en la mili, que como sabes a veces en las maniobras allí, me acuerdo una vez que tuvimos que llamarle por el walkie-talkie al sacerdote que había en la compañía para ver si subías a celebrarme y cogió el general el walkie-talkie, el secretario general, y le dice: ¿es verdad que la última palabra es misa? Porque estaba pidiendo, ¿lo he entendido bien? Un poco serio. Bueno, y además ese bigote me lo tuve que dejar el primer año que di clases porque se rieron de mí al entrar, no me creyeron que era profesor y entonces... Parecía muy joven. Parecía muy joven, sí. Sí. Y entonces di clase con 21 años y entonces pues fue un poco complicado. Sí, además ahí me hicieron ponerme muy serio y tal. Eso es de la IMEC, hice esto. Bueno, entonces, y lo de las humanidades y el cine es exactamente lo mismo, es decir, es poner... Desde el primer momento pensé, Dios me ha hecho pues inteligente, Dios me ha dado capacidad de comunicación y Dios me ha mostrado todo su amor, con lo cual, ¿qué puedo hacer con todo esto? Pues me di cuenta que la universidad era un buen sitio y que el arte y la historia era... Entonces me di cuenta que de todas las humanidades, la que reúne más o menos todo esto, hay gente que puede estar en contra, es la historia, porque puedes ir desde la historia del pensamiento, la historia del arte, puede estar, y prácticamente, bueno, este programa ya mañana será historia, con lo cual abarca prácticamente todo, hasta la historia de la ciencia y todo esto. Y el sentir el hombre como hijo de Dios y toda la capacidad que tiene creativa y artística se manifiesta en ese arte. Y me pareció que el más completo, el que más me gustó, el que más resumía todo y era el más moderno del siglo XX era el cine, ¿no? Y entonces, aunque intenté practicar todo, intenté pintar, pero dije, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y entonces, cuando estudié la carrera, las dos carreras, Historia y Comunicación, pues al final decidí quedarme en la universidad para intentar esto que yo sentía, esta pasión, dársela a los demás, ¿no? Pero en el fondo es exactamente lo mismo, porque es poner a Dios en el centro de todo el quehacer humano y en este caso en el mundo de la inteligencia. Me parece que siempre he estado en las universidades y siempre he estado en universidades católicas porque me parece que el diálogo fe-razón es lo más importante y ahí se mantiene todo eso, ¿no? La coherencia de ser un cristiano con la coherencia de ser un buen humanista y con la coherencia de amar todo lo que hace el hombre, en buena medida eso es parte también del arte, ¿no? ¿Podemos decir que Erasmo o Leonardo son tus referentes? Sí. Erasmo sobre todo. Erasmo era un Desiderio Erasmo, aparte que incluso él se cambió el nombre, se llamaba Harhars y se puso Desiderio Erasmo, que es el que ama en latín y en griego, Desiderius Erasmus, ¿no? Y yo mi madre decía de pequeño que era un corazón con patas, ¿no? Y entonces intento ese corazón volcarlo pues en la enseñanza a los alumnos, aparte de mi familia. Ahí tenemos un par de fotos, te tenemos en el piano y entre libros. Pues en realidad lo que más intenté es el cello, pero el cello era complicadísimo, porque cada 4 notas del violín yo tenía una nota, y no podía tocar las piezas solo. Y ahí es mi primer despacho de titular ya en la Universidad de Navarra, sí. No sé por qué me sacaron esa foto. Esta es en Cambridge. No sé si llevo la toga y todo. No. Pero un corbatín pequeño, sí. Un corbatín de eso. Sí. Empezaste... ¿Qué recuerdas de Barbastro, de tu infancia?
Pues recuerdo muchas cosas de mis padres. Mi madre era maestra, que luego lo dejó y compraba muchísimos libros. Yo creo que eso nos ha marcado. Mi casa está lleno de libros y de películas ahora también. Pero nos marcó muchísimo porque nos enseñó a leer. Ella recuerda que llegábamos del colegio y nos poníamos con la merienda y a estudiar y a leer. Y leíamos de todo, desde Enid Blyton y los Tintines hasta después fuimos subiendo, ¿no? Y, mira, aquí está mi familia. Erais 6, ¿no? Éramos, sí, 6. La pequeña tenía un síndrome especial, 2 síndromes en realidad. Prader-Willi, que es una enfermedad muy, muy rara. Ahora ha habido un congreso aquí de enfermedades raras y había uno que tenía síndrome. Y luego tenía una deficiencia mental y se murió con 35 años. Es la que está en el regazo de mi madre. Sí. Y eso también ayuda en la familia. Ayuda muchísimo. Lourdes nos unió muchísimo, porque luego, no sé si hay fotos por ahí, se puso muy gordita, porque es parte del síndrome. Parecía una niña, cuando iba a votar no le dejaban votar porque parecía una niña perpetua. Y la gente nos miraba mucho. Y entonces eso nos unía a todos. Mira, ahí está el día de mi tesis doctoral. Y bueno, cuando me pusieron el birrete y esto. Y entonces, pues era un encanto, nos unía. Y de hecho, fue un golpe tremendo para mi madre y para mi padre. Cuando se murió, es que un hijo no se puede morir antes que los padres. Era encantadora. A veces, pues, esto que tienen estos niños, a veces, ¿no?, que se ponen muy cabezones, además siendo aragoneses. pero era un encanto de criatura. Y bueno, pues ahí estará en el cielo, feliz. Llegó a hacer la primera comunión. Como decía ella, se comía al nene Jesús, ¿no? La verdad es que fue emocionante. Y las demás, pues todos, mi hermano mayor es sacerdote, mi hermana, la que me sigue a mí, es numeraria del Opus Dei y está de médico en África, en el Congo, y las otras 2 tienen una 7 hijos y la otra 2, o sea que en general, y todos muy, muy cristianos, porque el ejemplo de nuestros padres fue fundamental. Yo recuerdo... Tu padre es sastre, tu madre maestra, que deja el magisterio por educar a sus hijos, y eso ya te marca a ti también, marca ¿no? Muchísimo, la misa diaria y la fe. Sí, y el ponerla a Dios en las cosas ordinarias. Yo recuerdo que mi padre cuando llegaba del trabajo, siempre le dábamos, antes de salir a abrazarle, un margen para que besara al niño Jesús que estaba en el recibidor, porque sabíamos que lo hacía siempre. Entonces le daba sigue ahí. Le dio un besito, le daba un beso y entonces esperábamos unos segundos, nadie hablaba de eso, todo el mundo lo sabía y entonces nos íbamos a saludarle. Y eso aprendí de mis padres, pues a saludar. Aquí en la universidad pues intento ir de vez en cuando. Antes me gustaban mucho las grandes manifestaciones, ¿no? O sea, las grandes procesiones. Ahora me gusta más ir solo en un momento dado a saludar al Señor, porque a veces está solo ahí, ¿no?, por la mañana, y saludarle un poco entre clase y clase, cuando termino algo. Hace muchos años, dando clase en Alemania, estuve un trimestre en la Universidad de Passau, un protestante calvinista me dijo una cosa que me dejó muy impresionado. Me dijo, si yo creyera realmente que el Señor estaba ahí presente, estaría todo el día en el oratorio, ¿no?, en la capilla. Claro, y es un planteamiento que decimos nosotros. Y dice, no se entiende a los católicos, me decía. O sea, no se entiende. Que teniéndolo y creyendo en ellos, por lo menos decís que creéis. Deberíais estar ahí siempre, ¿no? Saludar a las imágenes de la Virgen que hay por todo. Eso me lo enseñó mi padre. Aquí hay una en el pasillo al entrar, luego otra en el patio, en fin, va saludando. Y una cosa que me enseñó un sacerdote cuando yo era muy pequeño, que era saludar al custodio de todo el mundo con el que te encuentres. Entonces le saludas y saludas al custodio. Y se me quedó eso desde pequeñito y procuro hacerlo. A veces estoy despistado y estoy en mis cosas, pero intento, sobre todo, vivir la fe como una cosa cotidiana, como son mis estudios y como es todo, ¿no? ¿Y por qué fue? ¿Qué es lo que te derivó a hacer historia? ¿De joven ya tenías ansia de conocer? Me encanta, sí. Porque te vas a Navarra, Universidad de Navarra, cercano a tu casa, pero una universidad católica, ¿no?, formación, y empiezas a hacer historia y al mismo tiempo, un año después, comienzas ciencia de la comunicación, que se llamaba, sí. Y vas compaginando 2 carreras. Sí. ¿Y qué es lo que te dirige a eso? Pues sobre todo era entender al hombre en toda su dimensión y su relación con Dios, con el arte, con su manera de pensar, y me encantaba ver cuadros, me encantaba leer libros de los grandes pensadores como Tomás Moro, Utopía, me acuerdo que me marcó mucho. Utopía. Y, sí, Erasmo, etcétera. Entonces, pues me pareció que historia era la mejor de todas ellas, porque ahí se veía el vibrar de la humanidad entera avanzando, ¿no? Y además tenía las derivaciones hacia esto. Y al principio pensé también en hacer comunicación por el tema del cine,
pero fui prudente y hice primero, como me iba bien, además mis padres solo podían pagarme una carrera, entonces tenía que sacar matrículas de honor, porque entonces sí que te matriculabas de honor, entonces en la universidad la matrícula de honor servía para que el año siguiente no pagabas. No pagabas. Entonces si sacaba todo matrículas de honor en historia podía hacer otra carrera. Y entonces, pues ahí ya en segundo me apunté a comunicación, pensando que era más comunicación audiovisual, entonces no había todavía comunicación audiovisual. Y fue más hacia el periodismo, pero bueno, me formó muy bien también con la otra. Yo tenía muy claro que tenía que hacer muy bien historia y hacer lo que Y pudiera. tú dices que a los 9 años te gustaba el cine. Me encantaba. ¿Y qué le gusta a un niño a los 9 años del cine? Pues ¿El espectáculo? No lo sé, porque yo empecé con... Mira, mi primera comunión. Yo empecé con... Entonces todavía era bueno, mira qué carica. Todavía era bueno. Todavía era bueno. Y tenías pelo. Tenía pelo. Empecé, me acuerdo que empecé con John Ford, como mucha gente, ¿no? Además a mi padre le gustaban mucho las películas del oeste y tal, y viendo con él y ¿Es tal. el mejor director de la Sí, historia? sí, sí. Además Orson Welles, otro grande, tiene una frase sobre eso, de que los tres grandes directores de la historia del cine son John Ford y, perdón, no me acuerdo el otro, sí, John Ford. Sí, bueno. Es que para mí lo es. Sí, en fin. entonces unía toda la humanidad, es que es humanista, ¿no? A mí me encantaría hacer un libro, ya los grandes libros todavía no los he hecho, espero, y uno de ellos sería sobre el sentido de la familia o Dios en el cine de Ford o el catolicismo de Ford, que no se ve, o sea, no es porque salga un cura y tal, sino por cómo está ahí. Me encantaría hacer un libro que fuera los porches en Ford, porque cómo se ponen los porches. Bueno, en fin, sería cantidad de cosas, ¿no? Pero empecé por John Ford y de ahí, pues, viendo el lenguaje, que dije, jo, esto es un lenguaje espectacular, una manera de explicar, viendo cómo cogía a la gente, ¿no? Y que una manera de comunicar extraordinaria, pues ya pasé a palabras mayores. A los 10 años me vi un ciclo de Orson Welles tremendo, que era un cine ya mucho más duro, y mi padre me miraba y dice, pero ¿de verdad que te gusta esto? ¿Qué miraba? Sí, me gustaba. Bueno, la primera aparición que hice en una filmoteca, iba con el uniforme del colegio, era un colegio católico, y entonces todos los, que en aquel entonces el cineculpismo era de melenas y todos los años 70, ¿no? Y de gente que no podías decir que te gustaba Cantando bajo la lluvia, vamos, o te gustaba Pasolini o Godard o lo que sea. Y me acuerdo que me miró todo el mundo porque era un crío con el uniforme del colegio entrando ahí en... Sí, fue divertido, la Filmoteca de Barcelona fue. Bueno, pues eso, yo lo que veía era que era una manera de expresarse maravillosa. Y no sé, Dios me dio una cierta capacidad de captar esa belleza en el cine, ¿no? Como se lo da a otros en otras cosas, ¿no? Pero te gusta contemplar el cine y disfrutar con él, y sin embargo no te has derivado a hacer cine. No, porque... en realidad todos los que nos gusta el cine tenemos películas enteras pensadas, pero pensé que era muchísimo más importante. En un momento dado me ofrecieron la posibilidad de ser guionista y decidí quedarme en la universidad. Fue una de las grandes decisiones de mi vida, porque pensé que transmitir a los alumnos, que son las cabezas pensantes del futuro, era más importante. Quizá me haya equivocado, pero es lo que he hecho desde entonces. Yo la verdad es que no hacía nada. Es otra cosa que Dios me ha dado y que no sé muy bien, porque no sé qué hago, pero conecto muy bien con los alumnos. Y entonces todos venían a intentar aprender, todos se abrían también su vida. Yo creo que lo que más les hace abrirse es que vean una cierta coherencia de vida, ¿no? Y entonces... que lo que hablas, claro, lo estás expresando con tu modo sí, de vivir. No tienes que dar ningún tipo de mensaje cristiano y tal, sino que te vean como John Ford, o sea, que esté imbuido, ¿no? Que se pueda hacer el catolicismo en este profesor, pero sin que haya estado citando a sacerdotes o tal. Y entonces eso provocó que desde el principio me viniera muchísima gente a hablar. ¿Y no será porque estamos necesitados, y más hoy día, en este final del 20, inicio del 21, de comunicación? Estamos conectados, pero no nos comunicamos. Sí, sí. Es una falta de comunicación, quizá porque están continuamente comunicándose con unos medios que no son comunicación propiamente. Conexión. Conexión. Hace 2 años fuimos a una cena romántica con mi esposa. En plan dijimos, bueno, el 14 de febrero vamos a una cena romántica tal, no sé qué, en un hotel de Pamplona, y luego había baile y tal, y para estar solos. Y había otras parejas, y era llamativo que había una pareja casi al lado nuestro que estuvieron toda la cena poniendo mensajitos, uno y el otro. Y hace poco, en un viaje en tren, iban 2 que claramente eran hermanos justo enfrente, por la que se parecían un montón, y no se hablaron en las 2 horas de viaje, estaban enviando mensajes a otros, con lo cual hay una comunicación falsa, ¿no? Y efectivamente
Una de las cosas que no me gusta nada es que cuando llaman por teléfono, y yo lo hago también, coges antes la llamada y atiendes antes que a una persona que ha tenido el detalle de venir a verte y que está ahí delante, ¿no? Y entonces creo que es muy importante el tú a tú y el abrirse y el estar. Y cuando ellos notan que les quieres y que no es una pose, yo creo que la gente tiene unas ganas de contar y de hablar y de pedir y de consejo impresionante, porque cada vez los alumnos vienen más inmaduros, quizá más jóvenes, más... Bueno, no tan jóvenes, pero sí que es verdad que la niñez la se misma emplea edad, más. pero, Sí. pero la adolescencia Sí, todavía dura mucho más, ¿no? Has dicho antes un tiempo que estuve en un momento en Alemania. Has sido profesor en muchos lugares, en Navarra, Sí. en Cambridge, en Sudamérica, en Alemania. Un poquito, ¿cómo Pues, va surgiendo esto? En Cambridge fue una beca postdoctoral que salió. Entonces, don Valentín Vázquez de Prada, que era mi jefe, el catedrático de Historia Moderna, me dijo, oye, preséntate porque tienes un currículum fenomenal y tal. Yo pensaba que tenía un nombre puesto, estas becas que salían en aquella época, ¿no? Bueno, pues, pero me presenté, como era premio nacional, todas esas cosas, bueno, premio extraordinario de doctorado, y entonces, al final, pues efectivamente, era mayo o así. Y había que pedir una universidad a la que ir y un sujeto receptor. Entonces, como la mejor en Historia Moderna es Cambridge, pues pedimos Cambridge. Y entonces ahí estoy con la toga, sí. Y entonces se da clase con toga, sí. No con la pajarita, eso es de una fiesta, sino con la toga puesta. Te pones la toga, que es como ponerse el munus docendi, ¿no? Como el juez cuando como va el juez a ejercer. que va a ejercer. O sea, es impresionante ver a los profesores de Cambridge cuando se ponen la toga, porque ya no soy yo, soy un profesor. Y entonces eso es una cosa impresionante. Solo se hace en Oxford y Cambridge, pero bueno. Entonces, a lo que iba era que, bueno, pues pusimos a Peter Bark, Cambridge y tal, y en mayo me llama don Valentín que lo han concedido y tal. Dices, ¿qué me dices? Y tal. Estuve 6 meses allí en una beca postdoctoral y entonces ya ahí pues me acogió Peter Mazayas, el máster del Downing College, que le parecí una persona con muchas posibilidades y tal, y él fue el que me abrió la plaza y en la posición me la concedieron y fui durante unos cuantos años un profesor semi-visitante, o sea, es un fellowship de visita casi, 6 meses y con posibilidad de estar fuera investigando o en otro de esto. Y estuve allí unos cuantos años. Lo de Passau fue momentáneo, un profesor alemán que quiso que fuera a dar allí Historia Contemporánea de España. Passau es una universidad como la de Santiago de Compostela, una ciudad levítica que tiene catedral muy antigua, la de Viena se desgajó de ahí y luego esto. Pero la gran experiencia fue Perú, porque Cambridge fue una experiencia increíble, de los mejores profesores, los mejores alumnos que he tenido en mi vida y tal, pero la gente era un poco fría. De hecho, de verdad que lo mejor que me lo pasé en Cambridge fue en la parroquia. Nunca había hecho tanta vida parroquial, porque el sacerdote... Claro, no había profesores católicos prácticamente, así como en Oxford hay bastantes, en Cambridge es muy puritana, muy protestante. Y desde la época de Cromwell y todo eso, y entonces pues por la parroquia no iban muchos profesores, suelen ser los católicos pues un camarero irlandés emigrado, otros que se habían mantenido ahí durante, y entonces todos me hicieron me abrazaron, me llevaron, todos los domingos iba a comer a casa de unos de estos, el sacerdote me pedía que les dijera cosas y tal, que llevarse una catequesis, en fin, fue apasionante. Además terminan la misa y no se van a casa, se van a la Parish Hall a tomarse un café, a hablar unos de otros juntos. A seguir es una comunidad como los primeros cristianos. Nunca había vivido una cosa tan bonita y tan de esto. El capellán de la universidad es otro, hay un capellán católico que me invitaba al día de Santiago, a St. James, a Fisher House, porque junto con Tomás Moro mataron a San John Fisher. Sí, John Fisher. Sí, que era el gran canciller de Cambridge. No lo sabía yo cuando fui allí. Era el gran canciller de Cambridge cuando lo mataron. Y entonces, pues allí es no más, claro. Y se llama Fisher House y tal. En cambio, Perú fue todo lo contrario, porque yo estaba fascinado por todo el mundo de la Europa occidental. A mí me encantaba ir de París a Londres, de tal, no sé qué. Pero Italia, ¿no? Bueno, y Estados Unidos probablemente también, aunque había ido mucho menos. Pero en Perú me fui a dar un máster y estuve una semana, di un máster y me volví. Pero ya vi todo de otro modo distinto, porque era una gente maravillosa. Bueno, total, que a los meses, esa universidad que me había invitado a dar una asignatura en un máster, me hizo la oferta de irme y pilotar el nuevo departamento de humanidades que se iba a abrir. Y entonces dije, bueno, voy 3 meses de prueba y ya veremos. Entonces pedí la excedencia en la universidad y me fui para allá.
Y estuve 3 meses de septiembre a diciembre. Y fue tan la experiencia, bueno, lo que fue increíble fue la despedida, porque como les dije que igual no volvía, el día de la despedida en el avión aparecieron 100 y pico personas, alumnos, profesores, BDLs, con pancartas y tal, vuelva doctor y tal. Y entonces dije, bueno, tengo que volver, pero a mí Latinoamérica es que no me llama la atención. Es como Luis Buñuel, otro aragonés y cineasta, que decía que si se perdía, que no le buscaran en Latinoamérica. Y luego pasó toda su vida en México, ¿no? Porque es un descubrimiento, o sea, mira, estoy en el... Bueno, esto es lo anecdótico, ¿no? El Machu Picchu y todas esas cosas, sí. Para subir ahí hay que ir a Cuzco y luego de Cuzco a tal, bueno, o sea, hay que dedicar 7 días como... Pero es impresionante, o sea, Perú, bueno, cuando vi los Andes me di cuenta que los Pirineos, yo que amo los Pirineos, nací ahí en plan Heidi, ¿no? Sí. Pues los Pirineos son unas tachuelas. Tienes ahí en el Machu Picchu, pero... tú vas a Perú y estás allí, pero hay algo que te enamora más que Machu Picchu. Y luego enseguida conozco yo había sido, quizá porque pido mucho a las humanidades y a la vida y tal, había sido bastante exigente, supongo, y encontré ahí al amor de mi vida, claro, sí, a Patricia, Patti, que además la primera vez que la vi... No, la primera vez la vi en un máster que estaba entre el público. Al final ella era profesora de educación, de historia en educación, ella es especialista en que era la historia. Pero la segunda vez la vi bailando, un baile, una marinera, esto... Ahí está. ¿Ahí? Sí, no esta exactamente, esto pero después que baila de maravilla, y además los españoles varones somos un desastre para bailar. Y bailaba con una gracia, me quedé impresionado, y luego ella guarda de ese primer contacto que fue esta clase del máster que estaba al fondo, que me dejó impresionado, una lista de libros que le dije para leer en versión antigua, no como ahora que se te envía en mail, ¿no? Sino una lista con mi letra. Y el día de la boda me la saca. ¿La tenía guardado? Sí, la tenía guardado. Y es mi letra, además mi letra cuando la hacía bien y bonita. Bueno, ay, mira qué cara esta es una cara enamorada, preciosa. Una cara de felicidad, ¿eh? Sí. Esto es ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Pues llevamos 7 años, 8 años, 8. Porque nos casamos ya cuando llegamos aquí, primero vimos si estaba... le convencí, ella como hizo los estudios de la tesis doctoral en Sevilla, le convencí de que Murcia era como Sevilla, porque teníamos que venirnos aquí a España, ¿no? Y entonces hablé con José Luis y todo esto, porque ella al ser profesora en España lo tenía más complicado, y entonces dijo, no hay ningún problema, que se venga aquí también de profesora, y fue una maravilla. Cuando compartís la vida, compartís el amor y compartís la docencia en la universidad. Exacto. Y tú en la universidad ahora mismo te dedicas a hablar. Eso es el viaje en Viena, en un de esto. Sí, el viaje de novias. Sí, en Viena. Fuimos a Viena, a Salzburgo. Yo había estado en Viena, pero quería que ella arte y música estuviera, y exacto. Y en Salzburgo nunca había estado y fue maravilloso. Además, asistimos a un concierto de Mozart y todas esas cosas. Decía, te vienes a la universidad y ahora estás en la universidad, llevas 10 años en la Universidad Católica en Murcia y dedicado a hablar de lo que te gusta. Sí. Y a compartir lo que te gusta y a trabajar en esta casa también con un programa de cine. Sí. Y... el programa de cine además me ha dado la oportunidad de lo que años y años, los dos amores juntos, el cine y la historia, los dos amores, digamos, de estos son amores más importantes. Pero bueno, también son amores. Son amores humanos. Sí, cine e historia. Entonces, claro, durante años creo que el libro de mi vida, que llevo años trabajando y algún día lo sacaré, es historia y cine. Y entonces ese programa consigue mezclar ambas cosas. ¿Cómo ve el cine la historia? Eso es fabuloso, ¿no? La única pega que ojalá se consiga, y estamos en ello, es conseguir que haya un grado o una facultad o algo de humanidades en la universidad. Pero la idea del presidente de poner humanidades en todas las carreras, eso es la idea más grande. Además, hay una cosa curiosa, está en tercer curso esta asignatura, donde ya han madurado perfectamente, es una maravilla. Están gozando de su carrera, entonces se le puede adaptar muy bien, ¿no? Y es impresionante como carreras que parece que no están... Yo estoy súper contento con mis alumnos de enfermería, que es espectacular cómo entienden, quizá porque ellos se dedican a cuidar al enfermo, ven exactamente las mismas cosas que vemos los humanistas. O sea, ellos contemplan al enfermo como nosotros contemplamos al hombre a lo largo de la historia, o un paisaje,
o un cuadro o una película, ¿no? Y entonces, como ven al hombre en toda su profundidad y cuando lo miran están viendo realmente el alma, pues nos entendemos muy bien. Es una gozada, de verdad. Lo de cine e historia, es que me acabo de dar cuenta. ¿Es cierto que las películas las hacen los vencedores? Sí, salvo en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española hay un periodo que sí, que lo hacen los vencedores, pero ahora desde la transición ya solamente lo hacen los perdedores. Sí, o sea, los perdedores de la guerra, me refiero. Los del, sí, no, sí, es verdad, sí. De hecho, Lo digo porque a la hora de la Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo. A la hora de sí. estudiar cine e historia, pues hay que tener también un poco de discernimiento. Bueno, hay que tener el mismo discernimiento que hay que tener con respecto a los libros también. Quizá los libros, como cuesta mucho editar uno y hacerlo bien y tal, son más serios, pero hay películas muy serias. Por ejemplo, cuando no hay tanto interés, como la Primera Guerra Mundial, he citado la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial tiene mejores películas, porque donde se refleja lo sangriento de la guerra, lo tremendo que fue aquello. El drama humano. El drama humano, las trincheras, Senderos de Gloria, etcétera. Hay un montón de películas que tienen que ver con ese... Porque al estar más lejano y no tener tantos intereses, de alguna manera, además no se sabe muy bien quién eran los buenos y los malos en la primera, pues han sido más humanos en el tema de acercarse al problema y profundizar en un tema que es la salvajada de la guerra, ¿no? Ahí se vio muchísimo, ¿no? Y una cosa que a ti te preocupa mucho, y yo quiero que le dediquemos un tiempo de nuestro programa, pues un poquito largo, aunque no estamos acabando porque el tiempo vuela en televisión, es digamos, interés especial que tienes, porque así lo has vivido, así Dios te lo ha concedido, de poder unir las dos alas del espíritu, como hablaba en Veritatis Splendor el Papa San Juan Pablo II, la fe y la razón, hacer que son concordantes y que son, pues se necesitan una a la otra. Exacto. Y además yo entré en la universidad en un momento en el que los cristianos que hemos ido a la cabeza de la cultura durante siglos y siglos y siglos, estábamos un poco en las trincheras. En los años 60, 70, era aquello, 70 y 80... Como acomplejados. Como acomplejados, metidos ahí como en la Primera Guerra Mundial. Ahí metidos... Y cuando decías, adelante mis valientes y tal, te quedabas solo. O sea, salías ahí a la tierra de nadie. Y ocurría otra cosa también, que a veces avanzabas y el disparo que te mataba venía del lado de esto, más que de enfrente. A veces cuando veas los cadáveres que había por allí, el disparo tenía en la espalda, ¿no? Con lo cual daba la impresión de que, ojo, 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 el cine es malísimo, ojo, esto tal, ojo, qué tal. Bueno, pues vamos con valentía a hacernos con esto. Es decir, somos coherentes, tenemos una vida interior, pues no vamos a temblar ante esos medios, vamos a utilizarlos, ¿no? Y además, eso es de las cosas que más mueve a la gente, que si te ven que eres una persona que medianamente inteligente, medianamente apasionada por lo tuyo y tal, y que encima crees, pues entonces el diálogo cerrazón sale fácil, ¿no? Y la gente habla de esas cosas. Y ponerlo todo en libros y en la situación, porque a veces hay editoriales que se cierran o editoriales que tienen... Pero bueno, estar en los congresos, estar en todas partes, estar ahí donde se cuece todo el... Y con tu vida tampoco hay que ir predicando grandes cosas. La gente sabe lo que eres. Hay una frase, me estás recordando, con tu vida. Al decir con tu vida, me estás recordando la frase esa que ha recordado el Papa Francisco en el último viaje que ha estado en Asís, que les dijo a los jóvenes, recordad lo que decía Francisco, hablar de Dios siempre y cuando sea necesario, con palabras. Es decir, no es necesario tantas veces manifestar algo, sino vivirlo para que el otro descubra que lo estás viviendo. Exacto. ¿No? Esa coherencia de vida. La coherencia. Mira, hace años tengo cientos de anécdotas con alumnos que además algunos me escriben después de muchos años, pero uno me dijo que lo que más le había hecho convertirse es ver a determinados profesores cómo comulgaban. Porque decía, si este es un sabio, ¿y cómo baja la cabeza ante un pedazo de pan? O sea, porque con su vida coherente y tal, no había que decir nada más, ¿no? Eso es muy bonito, es el ejemplo y lo que hace que... Si tenemos claro que lo más importante que yo puedo hacer en toda la mañana, en todo el día, es ir a misa, pues entonces vas, ¿no? A mí ahí con las cholillas. Esto es las zonas... Bueno, monté ahí varias cosas para la gente más pobre, porque tampoco se trataba de ir a Perú y hablar
a intelectuales, sí, sino también meterse en la vida de esto. Y tenemos unas fotos tuyas que quiero que nos las pasen deprisa, un poco casi para terminar con una sonrisa. Estamos sonriendo y estamos hablando de la alegría. Son fotos digamos, que tú eres una persona que te encanta reír, que te encanta disfrutar y que te tomas en broma muchas cosas. Este es en el Museo del Cómic en Bruselas, estoy ahí en plan Capitán Haddock. Y eso es haciendo teatro en Cambridge, vestido para la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, pero que un tío me dijo, un fotógrafo, yo sé hacer fotos en plan antiguo y tal, y entonces me hizo posar y hizo todo eso, que es una foto absolutamente y además de época, ¿no? Y parece que estoy ahí en el siglo XIX, que soy en el encanta tiempo. Hacerte fotos con esculturas de las urbanas. Ahí sosteniendo el acueducto de Segovia, creo recordar. Y esto es con un sombrero de la Guardia Inglesa de la Reina, que parece piedra, pero es un sombrero de esos que llevan los de esto. Sí, en general, además, cuando veo una estatua de estas, le he hecho... Te encanta, ¿no? Nos hacemos, una escultura de estas de arte urbano que nos encontramos. Sí, sí. Creo que empezó... mira, con el pitufo. Empezamos en Versalles, creo, con una estatua que había allí de Neptuno, así con el tridente. Y luego vamos haciendo... Hay que divertirse en la vida, hay que vivirla. ¿Y esta foto? Estás con Einstein. Con Einstein ahí, tienes, ¿no? Esto es una foto de los científicos más importantes anteriores a la Primera Guerra Mundial y nada, te podías meter ahí con ellos. Estas son las típicas fotos de hoy que te haces fotos, claro, en cualquier feria, ¿no? Sí. Aquí está, esto es el león. ¿Cuántas tienes así de ese tipo? No sé, es que muchas. La verdad es que no las había visto estas desde hace tiempo. No sé quién las envió esta porque pedía... Pero realmente... mira, esto es... Pues mira, esto es el Mundial de España y esto es de Cambridge en unas Navidades. No está peleado ser alegre, divertirse... No, perdón, de Piura, en unas Navidades de Perú. Sí. ¿No? No. Es que además yo creo que lo fundamental es la sonrisa y la alegría. Además es que... Pero como algo natural, ¿no? Claro, forzado. el cristianismo es eso y si tienes el alma contenta, pues... Es más, yo creo que es fundamental el encarar el día con un optimismo enorme, si no haríamos nada, ¿no? Y con apasionamiento, porque ya que el Señor nos ha dado esta posibilidad, pues... Y quizá hoy lo necesitamos en este mundo. Sí. Es que hablar de las cosas con corazón, querer poner el corazón en las cosas y al mismo tiempo, pues, con nivel intelectual, ¿no? Eso sería, sí... A mí en Cambridge pensé una vez, porque te ponen ahí, se suele entrar a los profesores en los colleges, ¿no? Y entonces se pone solo un texto, o sea, Newton, físico, ¿no? Y suele ser solo el nombre. Por ejemplo, Shakespeare pone William, poeta, está enterrado en otro sitio, pero también William, poeta. Y entonces pensé, ¿qué sería lo que podían poner? Entonces, pues José María, humanista, ¿no? Y yo creo que eso resume la fe, resume la historia, resume el cine, resume todo, ¿no? Incluso al final pensé que lo mejor era poner enamorado y con eso ya tienes todo, fíjate, ¿no? José María enamorado, ¡guau! Ya tienes, es un resumen de una vida, ¿no? Enamorado de la vida, enamorado del hombre, humanista. Fíjate que lo más esencial de un cristiano es el amor de Dios, que se ha manifestado en que Dios se ha hecho hombre. Por tanto, vivir el humanismo en la grandeza de ser humano y vivirle el amor y la entrega y el servicio y la donación. Pues muchísimas gracias, José María. Y la gran mujer, que es la Virgen, que no hemos hablado de ella. Pero, fíjate. Pero ella sí que es la... Yo siempre digo que la Virgen me dio la mano cuando tenía 9 añitos y que no me ha soltado desde entonces y que todo se lo debo a ella. O sea, no quería acabar, ya que hemos hablado de temas religiosos, sin citarlo. Porque ella sí que es mujer, ella sí que es hombre, ¿no? Nos ha enseñado auténticamente a vivir la humanidad en plenitud, dándole gracias a Dios por todo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Terminamos con esta foto. Con la selva detrás, ¿no? Con la selva detrás. Y nos vamos, y a ustedes, señoras y señores, les deseamos que hayan gozado como yo he gozado, como hemos gozado nosotros, pues comentando lo que es la realidad del ser humano. Vivir, disfrutar la vida, gozarla y entregarla a los demás. Y vivir de la grandeza de ser hombre, de ser humano. Dios se ha hecho humano por nosotros, nosotros podemos vivirlo. Si ustedes quieren, el próximo miércoles un nuevo programa. Buenas noches.